Cuando lo vi parado en la terraza, su sombra proyectada en la pared, con la luna iluminando su rostro de una manera que no había notado antes, sentí que el aire se me atascaba en la garganta. No porque estuviera haciendo algo indebido, al menos no en ese momento, sino porque su mirada me atravesó como si viera más de lo que yo estaba dispuesta a mostrar. Tenía una copa de vino en la mano, pero su mano temblaba, y yo pensé que era por el frío de la noche. Me acerqué torpe con una manta sobre los hombros, fingiendo naturalidad, pero dentro de mí hervía algo más que incomodidad. Él me preguntó si había dormido, y su voz, ronca por el silencio de la casa, sonó extrañamente cercana. Yo respondí con un gesto, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo, porque en sus ojos ya había algo que me incomodaba y me atraía a partes iguales. Me odié un poco por sentirlo, y me odié aún más por no apartarme de ese sentimiento. Lo cierto es que 3 meses antes, cuando acepté mudarme aquí para ayudarle, después de la muerte de su esposa, jamás imaginé que terminaría contando esta historia. Pero ahora no tengo escapatoria. Y antes de que les cuente todo, antes de que confiese la cadena de decisiones que me llevó hasta este punto sin retorno, díganme, ¿han tenido alguna vez un secreto que escondieron con todas sus fuerzas, solo para descubrir que nunca se puede ocultar para siempre? No recuerdo exactamente en qué momento todo comenzó a cambiar. Quizá fue el mismo día del funeral, cuando la casa quedó extrañamente silenciosa después de que la última visita se marchara y solo quedaron las flores marchitándose en los floreros y el eco de las condolencias en las paredes. Mi esposo estaba en shock, creo, pero lo demostró de una forma distinta, haciendo maletas, llamando a clientes, enterrándose en trabajo como si el dolor pudiera posponerse. Yo, en cambio, me quedé atrapada en una sensación de vacío extraño. Tal vez por eso dije lo que dije. Tal vez por eso me ofrecí a quedarme más tiempo en la casa de su padre, para que no estuviera solo. En ese momento sonó noble, casi lógico. Ahora entiendo que esa decisión fue la primera ficha del dominó. La primera noche dormí en la habitación de invitados, una cama demasiado dura, sábanas con olor a guardado. Él estaba en su habitación, la de siempre, la que compartió con ella por décadas. No crucé ese umbral. No quise. Pero pasé por el pasillo y vi que la puerta estaba entreabierta, y que en la mesita de noche todavía había 2 tazas de té frías, 2 libros abiertos. Esa imagen me golpeó, la vida de alguien detenida a medias, como un libro que alguien dejó de leer de repente. Los días siguientes fueron un torbellino de tareas pequeñas. Cocinaba, limpiaba, revisaba papeles que él no tenía ánimos de tocar. Pero en medio de esas rutinas triviales, había un peso raro en el aire. Era la ausencia de ella, claro, pero también algo más. Él me miraba a veces demasiado tiempo y luego apartaba la vista con torpeza. No lo interpreté. O mejor dicho, no quise interpretarlo. Me repetía que era normal, estaba roto por la pérdida, que cualquier gesto de afecto le resultaba un salvavidas en medio de ese mar de duelo. En las tardes nos sentábamos junto a la piscina. No era un lujo sino una piscina vieja, con azulejos gastados y agua siempre un poco fría. Él decía que el sonido del agua le calmaba los nervios. Yo decía que me relajaba también. La verdad es que me incomodaba. Estar ahí solo los dos con el sol escondiéndose y el cielo pasando de naranja a violeta, creaba un tipo de intimidad que no buscaba, pero tampoco me atreví a romper. Mi esposo llamaba de vez en cuando. Las conversaciones eran cortas, logísticas. ¿Comió papá? ¿Se tomó los medicamentos? Nunca preguntaba cómo me sentía yo. Y yo tampoco decía nada. A veces al colgar, me quedaba con el teléfono en la mano, mirando el reflejo de mi cara en la pantalla negra, preguntándome si él notaba mi soledad tanto como yo. El padre de mi esposo comenzó a hablarme de cosas que nunca imaginé que me contaría. Historias de cuando era joven, de cuando conoció a su esposa, de cómo construyó esta casa con sus propias manos. Sus palabras salían con un peso raro como si fueran confesiones. Escucharlo me hacía sentir una mezcla de ternura y miedo, porque no era solo un hombre mayor contando anécdotas, era alguien que sin darse cuenta, estaba abriéndome una puerta a su mundo interior. Y yo sin querer, la estaba cruzando. Había noches en que me quedaba despierta, escuchando los sonidos de la casa, las tuberías, el tic-tac de un reloj,
un crujido en la madera. Todo parecía amplificado. Y en ese silencio, yo empezaba a pensar demasiado. En mi matrimonio. En la vida que llevaba. En las cosas que nunca dije en voz alta. Pensaba en cómo de repente me encontraba más pendiente de los gestos de mi suegro que de los mensajes de mi esposo. Y entonces me odiaba por pensarlo. Pero la verdad es que ya estaba atrapada, aunque todavía no lo sabía. El día siguiente amaneció con una luz gris, de esas que no iluminan del todo ni dejan que la casa parezca viva. Me levanté antes que él, o al menos eso creí, porque al entrar en la cocina encontré la cafetera ya en marcha y 2 tazas sobre la mesa. Era un gesto pequeño, pero lo sentí como algo inesperadamente íntimo. Me detuve observando cómo el vapor se elevaba en el aire frío, y me pregunté si él también había dormido tan poco como yo. No hablamos de la noche anterior, ni de lo que flotaba en el ambiente como una nube que nadie se atrevía a dispersar. Pero cada movimiento, cada mirada robada, parecía decir que los dos sabíamos que algo había cambiado. Durante la mañana intenté mantenerme ocupada. Limpié la terraza, revisé la despensa, doblé ropa que no era mía. Mientras acomodaba unas camisas que olían a jabón viejo, pensé en cómo esa casa parecía congelada en el tiempo. Había fotos en las paredes, muebles que nunca se habían movido de su sitio y recuerdos que pesaban como piedras. Todo hablaba de ella. De la mujer que había estado aquí antes que yo, de la esposa que ahora solo existía en fotografías. Y sin embargo ahí estaba yo, respirando en ese espacio, llenando silencios que no me correspondían. Él pasó la mayor parte de la mañana en el jardín. Lo vi desde la ventana agachado, sacando hojas secas del césped, como si limpiar la tierra le ayudara a limpiar su mente. Tenía las manos cubiertas de tierra y el rostro con esa expresión de alguien que piensa demasiado mientras hace algo mecánico. Me quedé mirándolo más de lo necesario, consciente de que no debería. Me odié un poco por esa fijación, por sentir curiosidad, por preguntarme cómo debía haber sido el de joven, cómo había amado a su esposa, cómo vivía ahora con ese vacío. Al mediodía cociné algo sencillo. Arroz, pescado y ensalada. Cuando lo llamé a la mesa, él entró con el cabello despeinado por el viento y las manos aún húmedas. Se sentó sin decir mucho y comimos casi en silencio. Solo alguna frase suelta, un comentario sobre el clima, un gesto de agradecimiento. Pero la falta de palabras no hacía que el momento se sintiera menos cargado. Todo lo contrario, cada pausa parecía más elocuente que una conversación completa. Por la tarde él sugirió que tomáramos algo en la terraza. Lo dijo como quien ofrece un respiro, una costumbre inocente. Acepté porque negarme habría sido más extraño. Llevé 2 copas y una botella de vino, pensando que sería como las otras veces, con la distancia justa. Pero el aire estaba distinto, más pesado, como si cada palabra pesara antes de ser pronunciada. Nos sentamos uno frente al otro, la piscina detrás reflejando los tonos del cielo al anochecer. Habló de cosas pequeñas, un recuerdo de su infancia, una anécdota de cuando construyó la casa. Yo asentía, escuchaba, pero sentía que detrás de esas palabras había algo más, un intento de no quedarse en silencio porque el silencio podía traicionarnos. En un momento mientras hablaba, su mano rozó la mía sobre la mesa. No fue un gesto brusco ni intencionalmente evidente. Pero tampoco fue solo un accidente. La dejó ahí un segundo más de lo necesario. Yo sentí el calor de su piel, y el mundo pareció quedarse quieto. No retiré la mano. Y él no la retiró tampoco. Fue como si ambos esperáramos a ver quién iba a romper ese instante primero. No lo hicimos. Su mirada buscó la mía, y había algo en ella que no había visto antes, o que quizás siempre estuvo pero yo no había querido reconocer. No era solo gratitud. No era solo soledad. Era algo más, algo que me asustó y me atrajo en la misma medida. No sé quién se inclinó primero, si fui yo o él. No sé si fue un impulso o una decisión silenciosa. Pero lo cierto es que ocurrió. Nos besamos. El beso fue breve, casi torpe, como si ambos dudáramos incluso en el mismo momento en que lo hacíamos. Y sin embargo ese instante cambió todo.
Nos separamos rápido, demasiado rápido, como si el aire nos quemara. Nadie dijo nada. Él apartó la vista, yo también. La botella de vino quedó en la mesa, las copas a medio llenar, y el silencio de la noche se volvió insoportable. Me levanté primero inventando una excusa absurda sobre la cena, sobre que tenía que revisar algo en la cocina. Caminé hasta la puerta sintiendo que mis piernas no me obedecían. Me apoyé un segundo en el marco antes de entrar, respirando hondo, intentando convencerme de que no había pasado nada, de que podía olvidarlo. Pero no podía. Esa noche me acosté tarde, con la mente dando vueltas sin parar. Escuché la casa crujir, el viento afuera, y el sonido lejano de alguien moviéndose en la cocina. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el roce de sus labios, el calor de su mano sobre la mía. Me decía a mí misma que había sido un error, que no debía repetirse, que no significaba nada. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. Porque algo ya había empezado, y no había manera de deshacerlo. La mañana siguiente parecía empeñada en aparentar normalidad, pero cualquier intento de rutina se sentía forzado. Preparé el desayuno temprano, corté pan, puse café, todo con movimientos mecánicos, como si repetir gestos conocidos pudiera borrar lo que había ocurrido en la terraza. Pero cada vez que mis manos tocaban una taza, cada vez que veía el mantel sobre la mesa, mi mente regresaba a ese instante de la noche anterior. Al beso. Y a lo que ese beso había traído consigo. Él entró en la cocina un poco después, con una calma que parecía deliberada. Saludó con un simple buenos días, y tomó asiento como si fuera cualquier otro día, pero yo sentía el peso de algo no dicho colgando entre nosotros. Me esforcé en mantener una sonrisa neutra, en preguntar por el jardín, en fingir que nada había cambiado. Pero sí había cambiado. Lo sabíamos los dos. Mientras desayunábamos pensé en llamar a mi esposo, contarle que todo estaba bien, que su padre estaba comiendo, durmiendo, recuperándose. Pero no lo hice. No porque temiera sonar sospechosa, sino porque la sola idea de hablarle me hizo sentir una punzada de culpa tan aguda que tuve que tragar saliva para no dejarla ver. En ese momento comprendí que la culpa no solo se siente, se instala, se acomoda en la piel como una sombra que ya no se despega. Después del desayuno, decidí salir. Inventé que necesitábamos algunas cosas del mercado, aunque la despensa estaba llena. Él asintió sin hacer preguntas, y esa falta de curiosidad me hizo sentir más expuesta que cualquier interrogatorio. Tomé las llaves y salí al coche. El trayecto hasta la ciudad fue extraño. No llevaba música, solo el ruido del motor y mis pensamientos, que corrían más rápido que la carretera. Me descubrí repasando cada detalle de la noche anterior, el roce de su mano, la pausa antes del beso, el silencio después. Lo analizaba todo como si buscar una explicación lógica pudiera ofrecerme una excusa, algo que me permitiera convencerme de que no había pasado nada real. Pero no encontré nada. Solo la certeza incómoda de que no había vuelta atrás. En el supermercado me moví por los pasillos casi sin ver lo que tomaba. Cogí fruta que no necesitábamos, pasta de sobra, incluso una botella de vino que nunca planeé abrir. Me crucé con algunas caras conocidas, vecinos que me saludaron con la misma cortesía de siempre. Respondí con sonrisas vacías, mientras por dentro gritaba que alguien me descubriera, que alguien me sacara de este laberinto en el que había entrado sola. De vuelta a casa, el cielo estaba encapotado, el aire pesado. Cuando aparqué vi la figura de él en la terraza, sentado en la misma silla de la noche anterior. Me miró al bajarme del coche, pero no dijo nada. Yo tampoco. Fue como si ambos hubiéramos firmado un pacto de silencio. Guardé las compras con una precisión absurda, alineando cajas y botellas, como si el orden en la cocina pudiera devolverme un orden interno. No funcionó. Cada vez que él entraba en la habitación, sentía una tensión extraña, como si el aire se hiciera más denso. Y esa tensión no era solo mía, también la veía en la forma en que él se detenía un segundo antes de hablar, en cómo sus manos se quedaban quietas en la mesa, como si contuvieran algo. Por la tarde la rutina nos atrapó de nuevo. Yo cociné, él regó las plantas, los dos evitando el tema que nos rondaba. Pero aunque no lo habláramos, todo estaba allí,
en los gestos, en los silencios, en las miradas que se cruzaban y se apartaban de inmediato. Cuando llegó la hora de la cena, él puso 2 copas sobre la mesa sin preguntarme si quería vino. Fue un gesto automático, pero sentí que pesaba. Me pregunté si era un intento de recuperar la normalidad, de convertir la noche anterior en una anomalía, en un error que podía enterrarse bajo un manto de costumbres. Cenamos. Hablamos de cosas triviales, del clima, de una planta que parecía enferma, de un recuerdo de cuando mi esposo era niño. Todo en tono neutro, pero cada frase llevaba un subtexto que ninguno de los dos nombró. Esa noche, después de recoger la mesa, fui directamente a mi habitación. Necesitaba distancia. O al menos eso creía. Me senté en la cama, encendí una lámpara, abrí un libro que no leí. El silencio de la casa me envolvía. Escuchaba cada crujido de la madera, cada golpe leve del viento en las ventanas. En algún momento escuché pasos en el pasillo. No eran pasos apresurados ni furtivos. Solo pasos. Pasaron de largo y por un instante me sentí aliviada. Pero el alivio duró poco. Porque entendí que la línea entre lo que había pasado y lo que vendría era demasiado fina. Y cada día que pasaba, cada mirada, cada silencio, la hacía más frágil. Me acosté tarde. Apagué la luz y cerré los ojos, pero no encontré descanso. La imagen de la terraza seguía ahí. La sensación del beso seguía ahí. Y la certeza de que estábamos enredándonos en algo que ya no podíamos ignorar crecía como una sombra al fondo de mi mente. El día amaneció extraño con una claridad que no parecía real, como si el sol hubiese decidido salir solo a medias. Me levanté tarde después de dar vueltas en la cama, incapaz de encontrar una posición que me permitiera descansar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si todo contuviera la respiración. En la cocina encontré un plato con pan y una nota breve, apenas unas palabras. Salí al jardín. No firmaba, pero no hacía falta. Lo vi desde la ventana, arreglando la vieja reja que separaba el jardín de la piscina. Estaba sin camiseta, con un gorro viejo para protegerse del sol y las manos manchadas de tierra. Ese simple cuadro cotidiano me hizo sentir algo que no quería reconocer, una mezcla de incomodidad y curiosidad que me erizaba la piel. Me odié un poco por quedarme mirándolo, pero tampoco aparté la vista. Era un hombre herido, eso me repetía, y yo estaba ahí para ayudarlo. Pero la línea entre ayuda y otra cosa se estaba volviendo demasiado fina. Durante la mañana me obligué a distraerme. Barrí la terraza, limpié los estantes, hasta lavé las cortinas. Quería que el cansancio físico borrara el ruido en mi cabeza. Pero mientras movía muebles y colgaba telas mojadas, la imagen de la noche anterior, del beso, seguía apareciendo como un reflejo en el agua. Pensé en contárselo a alguien, en llamar a una amiga, pero ¿qué diría? ¿Cómo explicar algo que ni yo podía ordenar en mi cabeza? Al mediodía él entró a la cocina, con el cabello húmedo de sudor y las manos ásperas de tanto trabajar afuera. Se sirvió un vaso de agua, bebió en silencio y me agradeció sin mirarme demasiado. Fue un gracias breve, casi seco, pero cargado de algo que no supe descifrar. Comimos en silencio una ensalada improvisada, sin demasiadas palabras. No había necesidad de decir nada, lo no dicho llenaba cada rincón. Por la tarde él sugirió algo inesperado: podríamos darnos un baño en la piscina. Lo dijo con naturalidad, como quien busca un respiro del calor, pero en su voz había algo más, un matiz que no pasó desapercibido. Dudé. Quise negarme e inventar una excusa, pero al final dije que sí. Tal vez porque negarme habría sido admitir que había algo de lo que escapar. Me puse un traje de baño viejo, uno que llevaba años en el fondo de un cajón. Frente al espejo mientras ajustaba los tirantes me sentí incómoda. No era por él, me dije, era por mí, por el cuerpo que ya no era el mismo, por la edad, por las comparaciones inevitables con la mujer que había estado en esta casa antes. Pero cuando salí a la terraza, él ni siquiera pareció notar mis dudas. Solo me tendió la mano para ayudarme a bajar los escalones. El agua estaba fría. Al principio me estremecí, pero después de unos segundos la sensación se volvió extrañamente agradable.
Él se metió después, riendo un poco por la temperatura, y por un momento todo pareció inocente, dos personas buscando alivio del calor. Nadamos un poco, flotamos en silencio, y el aire se llenó con el sonido del agua y de nuestras respiraciones. Pero la inocencia se rompió en detalles pequeños. En cómo me sujetó por la espalda para que no resbalara. En cómo sus manos se quedaron un segundo más de lo necesario. En cómo nuestras miradas se encontraron, y ninguno de los dos apartó la vista de inmediato. Hubo un momento en que los dos nos quedamos quietos, suspendidos en el agua, mirándonos. No pasó nada, no hubo palabras, pero la tensión era casi física, como un hilo invisible que nos ataba y nos empujaba al mismo tiempo. Salimos de la piscina sin hablar demasiado. El sol comenzaba a bajar, y el aire estaba más fresco. Él me alcanzó una toalla y sin querer, sus dedos rozaron mi brazo. Sentí un escalofrío, no por el frío, sino por el peso de ese contacto. Ninguno lo mencionó. La tarde se volvió lenta. Preparé algo de cenar, corté verduras, lavé platos. Él se quedó en la terraza, mirando el jardín como si buscara algo en el horizonte. Cuando lo llamé vino, pero la mesa estaba cargada de un silencio espeso, ese que ya no era incómodo, pero tampoco normal. Esa noche, después de limpiar, me senté en el sofá con un libro abierto en las manos, aunque no leí ni una página. Escuchaba cada sonido, cada paso, cada crujido en el piso. Él pasó por el pasillo, miró hacia donde estaba yo y dijo algo sobre cerrar la puerta de la terraza. Solo eso. Pero su voz se quedó resonando, igual que su mirada. Me fui a dormir tarde otra vez. Apagué la luz, cerré los ojos, pero no encontré descanso. El agua de la piscina seguía en mi piel, fría y cálida al mismo tiempo. Y esa sensación me acompañó hasta que el sueño, a medias, me arrastró. La mañana se deslizó entre tareas domésticas y silencios, pero nada conseguía borrar de mi piel la sensación del agua fría de la piscina ni el recuerdo del beso que aún ardía en algún rincón de mi memoria. Desayunamos sin mirarnos mucho, los dos demasiado ocupados en nuestras propias evasiones. Lavé las tazas lentamente, dejando que el agua caliente me quemara los dedos, como si ese dolor pequeño pudiera silenciar otros más grandes. Pensé en mi esposo mientras secaba los platos, en cómo él nunca sospechaba nada, en cómo su voz por teléfono seguía sonando práctica, distante, llena de obligaciones. ¿Cómo está papá? ¿Necesitan algo para la casa? Eran siempre esas preguntas, nunca ¿cómo estás tú? Me descubrí sintiendo rabia y culpa al mismo tiempo, rabia porque no me veía, culpa porque yo ya no era la misma mujer que él creía que tenía en casa. Alrededor del mediodía, comenzó a llover. Una lluvia fina primero, luego más densa, hasta que el aire se llenó de ese olor a tierra mojada que siempre me había gustado. La terraza quedó húmeda, el jardín parecía un cuadro empañado. Él me encontró mirando por la ventana, con los brazos cruzados, y dijo algo sobre el clima, algo trivial. Pero en esa trivialidad había una complicidad silenciosa, como si habláramos de la lluvia para no hablar de lo que realmente importaba. Decidimos almorzar en la cocina, el sonido de la lluvia de fondo, casi acompañándonos. Preparé una sopa sencilla, él cortó pan. Parecíamos una pareja de costumbre, dos personas compartiendo la rutina de un día lluvioso. Y sin embargo todo lo que hacíamos estaba cargado de un subtexto que ninguno nombraba. La tarde fue gris, el cielo bajo, la lluvia insistente. La casa entera parecía encogerse. Los espacios se volvieron más pequeños, los pasillos más estrechos, la distancia entre nosotros imposible de sostener. Me refugié en la cocina, ordenando cajones que no necesitaban orden, moviendo frascos de un lugar a otro. Lo escuché caminar por el pasillo, lo escuché encender la radio un momento y luego apagarla. Cada sonido suyo parecía llenar el aire, como si la casa amplificara cada paso, cada gesto. Cuando la lluvia se volvió más fuerte, se cortó la luz por unos segundos. Un parpadeo, nada más. Pero en ese instante me quedé quieta, mirando la penumbra, sintiendo el corazón acelerarse como si ese apagón hubiera desatado algo que ya estaba esperando salir. La luz volvió enseguida, pero la sensación no se fue. Al caer la tarde él entró en la cocina.
Tenía el cabello ligeramente húmedo por la humedad del aire y las manos frías. Me preguntó si quería un té. Asentí. Lo vi preparar el agua, buscar las tazas, y de pronto el gesto de sus dedos alrededor de la tetera me resultó demasiado familiar, demasiado íntimo. Me di cuenta de que estaba observando cosas que antes jamás me habían importado. Cuando la lluvia bajó de intensidad, salimos a la terraza. El aire olía a hojas mojadas, y había un silencio diferente, un silencio más blando. Nos sentamos uno frente al otro, las copas de vino en la mesa, aunque ninguno tenía mucha sed. Hablamos poco. Algunas frases sobre el pasado, sobre cómo ella, su esposa, solía odiar los días de lluvia porque le parecían tristes. Él lo dijo con una media sonrisa, como si estuviera recordando y despidiéndose al mismo tiempo. Me sentí pequeña, torpe, queriendo consolarlo y sin saber cómo. Extendí mi mano y la puse sobre la suya. El gesto parecía natural, casi lógico. Pero no lo era. Ninguno de los dos apartó la mano. Ninguno fingió que era un simple gesto de apoyo. Nos miramos. La lluvia, que volvía a caer suave, dibujaba gotas en el cristal detrás de él. Y entonces pasó de nuevo. Nos besamos. Esta vez fue distinto. No hubo torpeza, no hubo duda en la inclinación de nuestras cabezas, en el cierre de los ojos. Fue corto, sí, pero no inseguro. Y eso lo hizo aún más peligroso. Porque ya no podía fingir que había sido un error aislado. Nos separamos casi al mismo tiempo, pero no tan rápido como la primera vez. Ninguno de los dos dijo nada. La palabra perdón me ardía en la lengua, pero no salió. Tampoco salió ninguna otra. Él apartó la vista, yo también, y escuchamos como la lluvia volvía a golpear la mesa. Me levanté, llevé las tazas a la cocina, fingí que necesitaba lavar algo. Mis manos temblaban un poco, aunque no lo suficiente para dejar caer nada. Me odié por sentir alivio. ¿Por qué lo sentí? Alivio de que algo que estaba creciendo dentro de mí ya no tuviera que fingir que no existía. Esa noche fue la más larga hasta entonces. Caminé de un lado a otro en mi habitación, abrí el armario, me senté en la cama, me acosté y me volví a levantar. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo que estaba pasando. En que ya no había sí sino cuándo. Y ese pensamiento me asustó más que cualquier tormenta. La mañana siguiente amaneció con un aire denso, como si el peso de lo no dicho se posara sobre cada rincón de la casa. Me levanté temprano, aunque el sueño me había abandonado hacía horas. En el baño, el reflejo en el espejo me devolvió una imagen que no reconocía del todo. La mujer que me miraba parecía al mismo tiempo conocida y extraña, con los ojos cansados pero brillantes de una inquietud nueva. Me vestí con ropa cómoda, evitando colores que pudieran llamar la atención, como si el camuflaje fuera la única defensa ante el torbellino que se gestaba en mi interior. Mientras bajaba las escaleras, sentí un nudo en el estómago. La cocina estaba vacía, el olor del café recién hecho llenaba el aire, pero la ausencia de su presencia me hizo dudar. Me senté a la mesa, dejando que mis pensamientos se precipitaran. Pensé en él, en la forma en que su mirada había cambiado en los últimos días, en la manera en que sus gestos parecían buscar algo más allá de la mera compañía. Pensé en mi esposo, en su distancia creciente, en la desconexión silenciosa que habíamos cultivado a lo largo de los años sin darnos cuenta. Decidí salir a caminar. El aire fresco me golpeó la cara y me hizo sentir viva por un instante, pero también me recordó la realidad que intentaba evadir. Caminé sin rumbo por las calles del vecindario, observando las casas que parecían susurrar secretos detrás de sus ventanas cerradas. Pensé en cuántas personas vivían con secretos similares, en cuántas historias de silencios y deseos reprimidos se escondían detrás de fachadas aparentemente normales. Al volver, encontré la casa en calma, pero sentí que el silencio era una tela fina que podía romperse en cualquier momento. Él estaba en la terraza leyendo un libro antiguo y al verme cerró la página con suavidad. No dijo nada, solo me hizo un gesto para que me acercara. Me senté a su lado, y el peso de la presencia del otro llenó el espacio sin necesidad de palabras. Hablamos poco esa tarde. Él compartió recuerdos de su juventud,
anécdotas que revelaban un hombre diferente al que había imaginado. Escuchar su voz narrar esas historias me acercó a él de una manera que no esperaba, desdibujando límites que creía firmes. Cada palabra suya parecía construir un puente invisible entre nuestras soledades. La noche cayó lentamente y con ella, una tensión contenida que parecía crecer con cada minuto. Cenamos juntos y aunque las palabras fueron pocas, cada gesto, cada mirada, llevaba consigo una carga silenciosa. Después, en la penumbra del salón, nuestros cuerpos se encontraron sin buscarlo demasiado, y la distancia entre nosotros se acortó de nuevo. Nos besamos. Fue un beso que no necesitó palabras ni explicaciones. Un instante en el que todo lo no dicho se hizo palpable, en el que nuestras dudas, temores y deseos se encontraron sin máscaras. Al separarnos, la realidad volvió a envolvernos con su peso. Ninguno habló de lo que acababa de suceder, pero ambos sabíamos que nada sería igual a partir de ese momento. Me retiré a mi habitación con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuestas. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que lo que estaba ocurriendo podría destruir más que relaciones, podría romper partes de mí que no estaba segura de querer perder. Pero también sabía que ya no podía detener lo que había comenzado. El silencio de la noche me acompañó hasta que finalmente el sueño me venció, dejando que mis pensamientos vagaran en un territorio desconocido, entre la culpa y la necesidad. El amanecer trajo un aire inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido entre las paredes de aquella casa. Me desperté antes de que sonara el despertador que ya ni usaba, con la certeza de que había dormido poco y mal. El cuerpo se sentía pesado, pero no era cansancio físico, era un peso diferente hecho de pensamientos, recuerdos y un futuro que no me atrevía a imaginar. El desayuno pasó casi en silencio. Preparé café, corté unas frutas y tosté pan, pero el acto mecánico de cocinar ya no me ofrecía el consuelo que solía darme. Él se sentó frente a mí, con esa calma que parecía a veces serenidad y otras veces resignación. Nuestros ojos se cruzaron un instante y luego huyeron, como si ambos temiéramos encontrar demasiado en una mirada. A media mañana, llegó una llamada de mi esposo. Dijo que sus planes cambiaban, que se retrasaría todavía unos días. Su voz sonó neutra, como si no llevara semanas lejos, como si su ausencia no estuviera creando un espacio en el que otras cosas podían crecer. Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y miedo. Más tiempo, pensé. Más tiempo para que esta burbuja en la que vivíamos siguiera expandiéndose hasta que algo inevitable ocurriera. Decidimos salir a comprar provisiones. Fue una excusa más que una necesidad, la despensa estaba casi llena, pero los dos sentimos que la casa nos ahogaba. El trayecto en coche fue extraño. El paisaje pasaba lento por las ventanillas, las palabras eran pocas y las pausas se hacían eternas. No había música, solo el ruido del motor y la respiración contenida de ambos. Nos detuvimos en un pequeño mercado de carretera. Caminamos entre los estantes, cogiendo cosas que no necesitábamos. Él me alcanzó una botella de vino por si acaso, y yo la guardé en la cesta sin mirarlo. Había algo en esos gestos cotidianos que pesaba más que cualquier declaración. De regreso, la tarde empezó a oscurecer antes de tiempo. Las nubes tapaban el sol y el aire parecía más cálido de lo normal, cargado, denso. Aparcamos el coche y entramos a la casa en silencio, descargando las bolsas, ordenando la compra. El ruido de los envases al chocar contra la encimera era el único sonido, y cada golpe parecía marcar un compás invisible. Cuando terminó el trabajo de guardar todo, me quedé apoyada contra la encimera, respirando hondo. Él estaba a un par de metros de espaldas, acomodando unos frascos. Me giré para llenar un vaso de agua y al darme vuelta, lo encontré mirándome. No fue una mirada casual, había algo en ella que me detuvo. La tarde cayó y la casa se volvió más silenciosa que nunca. Encendimos una lámpara en la sala, una luz cálida que apenas iluminaba lo necesario. Él se sentó en el sofá, yo a su lado. No tan cerca como para que pareciera una decisión, pero tampoco lo bastante lejos para que hubiera verdadera distancia. Nadie dijo nada durante un largo rato. Solo el ruido del reloj en la pared llenaba la habitación. Y luego pasó lo que ambos habíamos estado evitando nombrar,
aunque en el fondo sabíamos que llegaría. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras grandes ni gestos teatrales. Solo la realidad cruda de dos personas que habían cruzado un límite del que ya no había vuelta atrás. No fue un acto impulsivo como los besos anteriores, fue más profundo, más consciente, y por eso mismo más imposible de deshacer. Cuando la madrugada empezó a asomar, me levanté en silencio, recogiendo mi ropa con manos que temblaban apenas. No lo miré mucho y él tampoco a mí. No hacían falta palabras. Todo lo que había que decir estaba ya flotando en el aire. Me encerré en mi habitación con la sensación de que mi vida acababa de cambiar para siempre, aunque el mundo afuera siguiera igual. Me senté en la cama, miré mis manos y no supe si llorar o quedarme quieta. Me sentía dividida entre la culpa y algo que no quería nombrar. Y en medio de ese torbellino de emociones, comprendí que lo que había sucedido esa noche era solo el principio del verdadero conflicto que vendría después. El amanecer trajo una claridad incómoda, una luz que parecía insistir en entrar por cada rendija, como si quisiera exponer lo que había pasado la noche anterior. Me desperté con los ojos pesados, la mente enredada y el cuerpo tenso. Me quedé unos segundos mirando el techo, tratando de decidir si debía levantarme o quedarme ahí, esperando que el día se deshiciera solo. Pero no podía evitarlo, la realidad me empujaba a salir de la cama. Me vestí lentamente sin pensar demasiado en qué ponerme, solo buscando algo que me hiciera sentir cubierta. En el espejo me encontré con una imagen extraña, yo pero con una expresión que no reconocía del todo, con una mezcla de culpa, miedo y algo que no quería nombrar. Me cepillé el cabello como si eso pudiera ordenar mis pensamientos, pero no sirvió de nada. Bajé las escaleras despacio, escuchando cada crujido de la madera como si anunciara mi llegada. En la cocina, él ya estaba sentado con una taza de café entre las manos. Me saludó con un buenos días que sonó forzado, como si él también estuviera tanteando un nuevo terreno. Preparé mi café, intentando actuar como si fuera cualquier mañana, pero no lo era. Cada movimiento se sentía cargado de un peso invisible. El desayuno fue silencioso. El reloj en la pared marcaba cada minuto con un sonido que parecía más fuerte de lo normal. Él hojeó el periódico sin realmente leerlo, yo bebí café sin saborearlo. Todo era una coreografía ensayada, pero cada gesto revelaba que algo había cambiado para siempre. Después del desayuno él salió al jardín, y yo me quedé en la cocina, recogiendo platos que ya estaban casi limpios, solo para tener algo que hacer con las manos. Miré por la ventana y lo vi moviéndose entre las plantas, como si el trabajo físico pudiera borrar el recuerdo de la noche. Pero yo sabía que ni él ni yo podíamos fingir que nada había pasado. Decidí limpiar la casa entera. Saqué trapos, productos, moví muebles. Era como si mi mente necesitara una tarea que me mantuviera ocupada, que me diera una sensación de control. Mientras limpiaba, pensé en mi esposo. Me pregunté qué diría si pudiera vernos, si entendiera todo lo que había estado ocurriendo mientras él estaba lejos. Me pregunté en qué momento nuestro matrimonio se había convertido en algo tan silencioso que dejaba espacio para que todo esto sucediera. A media tarde el silencio de la casa se hizo insoportable. Fui a la terraza con 2 vasos de agua, una excusa tonta para salir y enfrentarlo. Él estaba sentado mirando la piscina, y cuando puse el vaso a su lado, me miró. No fue una mirada larga, pero fue suficiente para que el aire se tensara otra vez. No dijimos nada. Más tarde empezamos a preparar la cena juntos, como si la rutina pudiera devolvernos a un estado de normalidad. Él cortaba verduras, yo removía una olla. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar utensilios, sentía una corriente que me recorría entera. Y cada vez que pasaba, la pregunta volvía, ¿cómo habíamos llegado hasta aquí? Esa noche, después de recoger la mesa, me senté en la sala. Él también lo hizo. Había un espacio entre los dos, pero no era real, la distancia era solo física. Ninguno rompió el silencio, pero la tensión se sentía, como un hilo invisible que conectaba nuestras respiraciones. Me fui a mi habitación temprano, diciendo que estaba cansada, aunque no lo estaba. Me senté en la cama, pero no me acosté.
Escuché la casa en silencio, los pasos de él en el pasillo, una puerta que se cerraba. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Lo que había pasado la noche anterior seguía ahí, ocupando cada rincón de mi mente, recordándome que nada de lo que hiciera podía devolver las cosas al punto donde estaban antes. Me quedé despierta mucho tiempo mirando la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Y en ese silencio me di cuenta de algo: lo que había ocurrido no era un accidente ni algo que pudiera olvidarse con el paso de los días. Era una línea que habíamos cruzado y que seguiría dividiéndolo todo de aquí en adelante. El día amaneció distinto. No por el clima, que seguía igual de gris que la tarde anterior, sino por una sensación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder y ninguno de los dos supiera cómo evitarlo. Me desperté antes de que sonara el teléfono, pero ya presentía que esa mañana traería algo diferente. Bajé a la cocina y lo encontré sentado, tomando café. Su mirada era tranquila, pero debajo había algo contenido, algo que yo ya había aprendido a reconocer en los últimos días. Preparamos el desayuno como siempre, hablando poco, casi nada. Cada palabra parecía medida, cada gesto una coreografía ensayada para evitar tocar lo que realmente importaba. A media mañana, escuché el sonido familiar de un coche en la entrada. Me asomé por la ventana y vi una silueta que me hizo sentir un golpe en el pecho. Mi esposo había vuelto antes de lo previsto. Su figura bajando del coche, el portazo, el modo en que sacudió la chaqueta antes de entrar, todo parecía más nítido de lo que recordaba, como si cada detalle llegara con un peso que antes no tenía. Mi corazón latía con fuerza cuando la puerta se abrió. Su voz llenó la casa con ese tono conocido, seguro, que durante años había sido mi refugio y que ahora me resultaba extraño, casi incómodo. Dejó su maleta en el pasillo, me abrazó como si nada hubiera cambiado, y en ese contacto sentí la punzada de la culpa, la vergüenza y la consciencia de todo lo que no podía decirle. Los tres compartimos el almuerzo. La mesa era un campo minado de silencios. Él hablaba de su viaje, de clientes, de detalles que yo apenas escuchaba. Yo respondía con sonrisas mecánicas, mientras cada músculo de mi cuerpo se tensaba, tratando de que nadie notara lo que yo sentía. Por la tarde mi esposo decidió desempacar. Se encerró en la habitación, sacando camisas, colgándolas en el armario. Yo escuchaba los cajones abrirse y cerrarse, el sonido de las perchas, y sentía que la casa se encogía con cada movimiento suyo. El padre de mi esposo salió a la terraza, quizás buscando aire, quizás huyendo del mismo peso que me aplastaba a mí. El tiempo pasó lento. El reloj parecía no avanzar. En algún momento mi esposo salió a la terraza, con una taza de café en la mano. Lo vi desde la puerta de la cocina, se detuvo, miró a su padre, y la escena quedó suspendida, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Yo estaba a unos pasos, sin atreverme a entrar. Vi cómo se miraron, cómo se saludaron con un gesto breve, y por un segundo pensé que tal vez todo podría pasar inadvertido. Pero entonces sucedió. Él estaba demasiado cerca. Ellos estaban demasiado cerca. Y yo en medio, conteniendo la respiración, esperando que algo, cualquier cosa, rompiera la tensión. Y lo hizo, pero de la peor manera. Nos besamos. No fue un beso largo ni planificado, pero fue suficiente. Suficiente para que mi esposo, al levantar la vista, lo viera. Para que su expresión cambiara en un instante. Para que el aire en la terraza se volviera irrespirable. El silencio fue brutal. No hubo gritos, no hubo palabras. Solo la mirada de mi esposo, fija, helada, atravesándome. Su taza de café tembló en su mano, un poco de líquido se derramó en el suelo, pero él no se movió. Yo sentí como todo se derrumbaba. Todo lo que habíamos construido, todo lo que yo creía seguro, se quebró en ese instante. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa que detuviera la avalancha. Pero no había palabras. Ninguna frase podía arreglar lo que su mirada ya había entendido. La tarde se volvió noche sin que nadie lo notara. Mi esposo no gritó, no hizo una escena. Simplemente se alejó, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier confrontación.
Y yo, de pie en la terraza con el corazón hecho trizas, entendí que lo peor todavía estaba por venir. La noche después de que todo se derrumbara fue interminable. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo el silencio más pesado que había sentido en mi vida. Un silencio que no era vacío, sino denso, lleno de todo lo que nadie se atrevía a decir. Me senté en la cama, en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, los pasos de mi esposo en el pasillo, el crujido de una puerta, el sonido lejano de alguien moviendo una maleta. Cada ruido parecía un eco de algo que ya no podía detener. Amanecí sin saber si realmente había dormido o si simplemente había pasado las horas con los ojos cerrados, esperando que todo se disolviera. Pero nada se disolvió. La luz de la mañana solo dejó al descubierto los restos de lo que había sido mi vida hasta el día anterior. Cuando bajé a la cocina, el olor a café ya llenaba el aire, pero no había consuelo en ese aroma familiar. Mi esposo estaba sentado a la mesa, con los brazos cruzados, mirando un punto fijo en la pared. Había una maleta junto a la puerta. No hizo falta preguntar para saber lo que significaba. Me senté frente a él con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin atreverme a hablar primero. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que levantara la vista. No había ira en sus ojos. Tampoco había ternura. Solo una calma helada, como si algo en él se hubiera roto y ahora solo quedaran fragmentos. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No había una explicación posible. No había excusa que sirviera. Lo que había pasado no era un malentendido, no era algo que pudiera arreglarse con una conversación larga. Era un hecho. Y los hechos a veces son como muros, no se pueden atravesar, solo aceptar. Él tomó un sorbo de café, se levantó y sin una palabra, agarró la maleta. Su gesto fue lento, medido, pero cada movimiento dolía más que un grito. Caminó hacia la puerta, la abrió y el aire frío de la mañana entró en la casa. Me miró una última vez, una mirada que no pedía explicaciones ni ofrecía perdón, y salió. No cerró la puerta de golpe. La dejó entornada, como si incluso eso pesara demasiado. El silencio que quedó después fue insoportable. Me quedé de pie en la cocina, mirando la puerta abierta, escuchando el motor del coche alejarse. Y entonces la casa se sintió diferente. No más pequeña, no más grande, simplemente vacía de una forma nueva, irreconocible. El padre de mi esposo, apareció en la terraza. No dijo nada, y yo tampoco. No había nada que decir. Nos quedamos en extremos opuestos del salón, dos figuras que ya no sabían cómo mirarse. Lo que había pasado entre nosotros ya no era solo un secreto compartido, era un peso, un recordatorio, una grieta que nunca se cerraría. Pasaron las horas y la casa se llenó de una rutina extraña. Lavé los platos del desayuno sin recordar haberlos ensuciado. Barrí el suelo aunque no hubiera polvo. Moví objetos de un lugar a otro sin saber por qué. Todo lo hacía para no quedarme quieta, porque quedarse quieta significaba pensar. La tarde llegó con una calma engañosa. Abrí las ventanas para que entrara aire, pero el aire no alivió nada. Afuera, la piscina reflejaba el cielo, tranquila, perfecta, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándola largo rato, pensando en todas las noches que habíamos pasado en esa terraza, en todo lo que había comenzado ahí, en todo lo que había terminado ahí. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de mi esposo. No lo abrí. Sabía que no traería alivio. Lo dejé sobre la mesa, boca abajo, como si eso pudiera retrasar lo inevitable. Cuando anocheció, la casa estaba quieta, pero no en paz. Me senté en la terraza, mirando la piscina, viendo cómo la luna se reflejaba en el agua. Era la misma imagen de siempre, la misma luz plateada sobre la superficie tranquila, pero ahora parecía otra cosa, un recordatorio de que todo lo que había pasado seguía ahí, imposible de borrar. Me quedé allí, escuchando el agua moverse con el viento, con la certeza de que no había vuelta atrás. Lo que había hecho había cambiado todo. Mi matrimonio, mi vida, mi forma de verme a mí misma. Y mientras la noche caía por completo, entendí que esa historia no tendría un final limpio ni claro.
Solo quedaba lo que había, y el silencio que llenaba todo lo demás.